Todas las personas alguna vez en nuestra vida hemos tenido fallas, caídas y desde luego hemos cometido errores. Pero, ¿sabías que podemos aprender mucho de estas faltas? Quédate y a través de diferentes meditaciones que nos comparte el Padre José, aprendamos el arte de aprovechar nuestras faltas en esta segunda sesión. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a una emisión más de este programa. Me da mucho gusto siempre estar en contacto con ustedes, que Dios me dé la oportunidad de compartir experiencias, historias, oraciones y de esta manera ir creando una comunidad. Aunque no conocemos nuestros rostros, yo hago lo mejor para que tú que me estás escuchando tengas una reflexión, tengas un cambio de vida si es necesario, o un mayor acercamiento a aquellas cosas que llamamos nosotros valores, aquellas situaciones que a veces se hacen difíciles, pero que siempre con la mano de Dios podemos afrontar de la mejor manera. Iniciamos ya una nueva etapa de este programa en el que estamos hablando de el arte de aprovechar nuestras faltas. Porque si en este momento te preguntara a ti, ¿has tenido errores? Yo creo que si me dices, no, padre, yo te diré, sé honesto, sé honesta. Desde que somos pequeños tenemos errores. ¿Por qué? Pues porque no tenemos el conocimiento de todo, porque nos dejamos llevar por las emociones, porque nos dejamos llevar por una mala información, porque nos dejamos llevar por una tentación, y de esta manera vamos cayendo. Sin embargo, en el programa anterior, en la primera y segunda meditación, decíamos que todos, absolutamente todos caemos, así que no hay que admirarnos de eso. Cae el que camina, cae el que corre, cae el que lucha, y no podemos quedarnos sin hacer nada. Es mejor caer buscando, caer caminando, que quedarse sin hacer nada. En nuestra reflexión también del programa pasado, en la segunda meditación, decíamos que más que poner atención en nuestras faltas, hay que poner atención en ese amor tan grande de Dios que nos perdona y que nos permite corregir aquellas faltas que vamos cometiendo. Vamos a iniciar hoy con nuestra tercera meditación. ¿Qué nos dice esta tercera meditación? No desanimarse ante las faltas, sino atacar más fuertemente al vicio. Y el primer punto de esta tercera meditación es este: hay una tristeza mala y una tristeza buena. San Pablo dice que hay dos tristezas. La tristeza, según Dios, produce arrepentimiento y lleva a la salvación. Pero la tristeza, según el mundo, produce la muerte. ¿Dónde lo dice San Pablo? En la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10. Por su parte, San Francisco de Sales, en su libro Introducción a la vida devota, tiene un capítulo sobre la tristeza y en este comenta lo siguiente: la tristeza produce más efectos dañinos que efectos provechosos. Por eso, en este libro recomienda: tienes que alejar de ti la tristeza, porque la tristeza perdió a muchos y en ella no hay utilidad. ¿Y esto de dónde creen que lo toma? Del libro del eclesiástico llamado también Sirácides, que dice así en el capítulo 30, versículo 31. No te dejes llevar por la tristeza ni dominar por tus preocupaciones. Un corazón alegre mantiene al hombre con vida. La alegría prolonga su existencia. Bueno, y como conclusión diríamos, si la alegría prolonga la existencia, seguramente que la tristeza la acorta, y si no, por lo menos la hace mucho más desagradable. El enemigo del alma quiere que seamos tristes como lo es él, y se sirve de la tristeza para desanimarnos y hacernos mucho mal. La tristeza, piensa bien, es como un invierno helado para las plantas. Mata toda señal de vida. Apaga el gusto por la oración, disminuye las fuerzas del alma y no la deja crecer en santidad.
Por eso, es necesario no dejar de hacer el bien aunque vengan muchas tristezas. Si el enemigo del alma ve que no nos desanimamos ni dejamos de hacer el bien a pesar de las tristezas, entonces dejará de traerlas. Y si la tristeza persiste en acompañarnos, entonces hay que hacer algunas acciones que hagan que nuestro pensamiento negativo vaya desapareciendo. ¿Qué hacían, por ejemplo, algunos santos? Elevaban a Dios un canto espiritual, besaban un crucifijo, levantaban las manos al cielo y sobre todo buscaban una plática, un trato con alguna persona espiritual. La experiencia ha demostrado que estas pequeñas acciones pueden alejar mucho a la tristeza. San Francisco enumera las consecuencias de la tristeza y nos dice que de ellas se derivan 2 consecuencias buenas y 6 malas. Que las buenas son aprender a tener más misericordia con la gente triste y luego, con el sufrimiento que la tristeza produce, hacer penitencia por los pecados. Pero que las 6 malas consecuencias son, pon atención, la angustia, la pereza, la indignación, la envidia, el desánimo y la falta de perseverancia en el bien. Qué interesante que San Francisco ve la parte positiva de la tristeza, pero también nos enseña a tener cuidado con las cuestiones negativas que ocasiona. También San Francisco dice que el demonio, cuando no logra hacer que las personas cometan pecados graves, se esfuerza por lo menos para que se llenen de tristeza y de angustia. De esta manera, aunque no consiga que cometan faltas graves, ya obtiene mucho si logra llenarlas de inquietud. Y después del pecado, nada hay que haga tanto daño a un alma como la inquietud. Y para producir esta tristeza e inquietud, llegan a la mente varias excusas que parecen muy bien fundadas. Por ejemplo, una pregunta: ¿es que no hay que inquietarse por haber ofendido al más santo de los seres que es Dios, al más amable amigo que es nuestro Padre Celestial? Bueno, responde San Francisco, sí, ciertamente hay que afligirse por ello, pero con arrepentimiento que provenga más del amor que de la tristeza y del desánimo. Porque sucede muchas veces que lo que creemos que es arrepentimiento, más bien resulta ser un despecho, un sentimiento de derrota, un estallido de nuestro orgullo por no haber logrado la perfección que nuestra vanidad deseaba tener. Muchas veces la tristeza no proviene de haber disgustado a un Dios tan bueno, sino de no haber logrado el grado de perfección que deseábamos tener. Y aquí está precisamente la diferencia entre la tristeza buena y la tristeza mala, que la tristeza que viene del Espíritu Santo es un sentimiento tranquilo, sin rabia ni indignación, y cuando lo que nos llega es inquietud, desánimo y cólera, esa tristeza no está viniendo del buen espíritu, sino del malo, porque en esto se cumple lo que le sucedió al profeta Elías, que cuando sintió un fuerte terremoto y un violento huracán, se dio cuenta de que allí no estaba Dios. En cambio, cuando oyó susurrar suavemente la brisa refrescante, entonces comprendió que ahí estaba Dios. Segundo punto de esta tercera meditación: otras consecuencias de la mala tristeza. San Francisco dice que la tristeza mala inquieta el alma, la llena de temores exagerados, le produce disgusto y desgano para la oración, adormece y fatiga el cerebro, quita a la voluntad fuerza y resolución y deja al espíritu casi paralítico y sin ganas ni entusiasmo por el bien. Estoy seguro de que muchos de nosotros vemos retratada en las descripciones anteriores nuestra alma cuando se ha dejado llevar de la turbación después de cometer una falta. Y hemos sufrido también estos mismos estragos que se acaban de enumerar. Habíamos comenzado con mucho fervor, lanzándonos resueltamente a imitar a Cristo en el camino de la santidad, y estábamos resueltos a seguirlo hasta el Calvario, si fuera necesario. Pero de pronto vino una caída, y el alma se nos llenó de desánimo y de turbación.
Nos hemos arrepentido y hemos hecho propósitos serios de enmendarnos. Hemos confesado nuestro pecado y hemos recibido la absolución, pero sucede que luego empezamos a mirar con angustia estas heridas que nos han hecho los enemigos de la santidad y de la salvación, y al recordarlas con horror, las volvemos a renovar. Y por querer vendarlas con demasiada impaciencia, lo que hacemos es fortalecerlas más y profundizarlas. Y no hay nada que avive más crudamente las heridas de nuestra alma que el querer quitarlas con apresuramiento e inquietud. Decía San Francisco, hay que tener confianza, hay que tenernos paciencia y sobre todo confiar siempre en la misericordia de Dios, porque si nosotros decimos, ya quiero dejar de ser un pecador ahorita mismo, no quiero volver a cometer esto, lo que sucede es que al poner nuestra atención en la falta y no en la misericordia de Dios, hacemos más fuerte la falta. Y él dice que empezamos a reducir y a desacelerar nuestra marcha a la santidad, y ya no corremos presurosos hacia la santidad, sino que arrastramos pesadamente nuestros pies, descontentos de nosotros mismos y casi desconfiando de que Dios nos venga a ayudar en ese estado tan lleno de desánimo. Nuestra oración la hacemos ya casi sin confianza de ser escuchados y hasta sentimos miedo de recibir los sacramentos. Afortunadamente, de pronto podemos hacer un retiro mensual o una confesión muy bien preparada y el fervor y el entusiasmo vuelven a reverdecer en nuestro corazón. Pero llegan nuevas caídas y el alma se ve obscurecida otra vez por las tinieblas de la turbación, la tristeza, la vergüenza y el desánimo. Como consecuencia, el recuerdo de las faltas cometidas trae un recrudecimiento de la melancolía. Y es que habíamos empezado otra vez a correr hacia la santidad, habíamos levantado resueltamente el pie y habíamos dicho entusiasmados hacia la santidad. Sin embargo, nuevamente con las caídas sentimos que nos llega la parálisis de la tristeza y quiera Dios que no nos quedemos allí sin pretender avanzar más, Más que asombrarnos de haber caído, lo que tenemos que asombrarnos es de que, a pesar de ser tan débiles y tan mal inclinados, todavía no hemos caído en peores faltas. Por eso, San Francisco de Sales nos recomienda que de ninguna manera volvamos a revolcarnos entre el barro de los vicios, ni nos quedemos caídos ahí, sino que nos apresuremos a levantarnos. Y añade, no es para aterrarse que viajando por caminos llenos de ladrones, seamos asaltados de vez en cuando, y que viviendo entre enfermos del alma nos contagiemos. No nos asombremos por esto, pero no nos dejemos dominar por el desaliento. Recobremos la calma y sigamos tratando una y otra vez lo mejor posible de conseguir la tranquilidad. Hay que tratar de recobrar nuestras fuerzas y no desmayar ni desanimarse. Los que perseveran hasta el fin, esos son los que se salvan. Y añade San Francisco, cuando tengamos caídas, humillémonos ante Dios, reconozcamos nuestra miseria y debilidad, pero no nos asombremos ni nos aterremos porque no es de admirar que la enfermedad sea enferma y la debilidad sea débil, la miseria miserable. Detestemos y aborrezcamos con todas las fuerzas de nuestra alma todos y cada uno de nuestros pecados y con gran confianza en la misericordia de Dios, pidámosle perdón y hagamos serios propósitos de corregirnos y de evitar las ocasiones de pecar. Y de esta manera volvamos entusiastas a comenzar de nuevo otra vez el camino de nuestra santidad y de perfección. Dice el dicho, el porfiado mata venado. Poco a poco se llega lejos y el que no deja de caminar y caminar, al fin llega a donde quería llegar. ¿Qué es lo que nos puede detener? Hemos empezado a correr hacia la santidad y de pronto dejamos de avanzar y nos quedamos quietos o echamos hacia atrás. ¿Qué es lo que no nos deja avanzar? Nuestro desánimo, nuestra inquietud. La desilusión al notar que caemos y caemos. San Francisco por eso repite,
No te desanimes por el primer tropezón. No dejes de correr ante el segundo y el 10º tropezón, porque los que tropiezan son los que caminan. Los que no caminan, los que se quedan ahí sentados a la orilla del camino, no tropiezan, pero tampoco avanzan. En el camino por donde avanzamos nos han escondido trampas, dice un salmo, pero otro salmista añade: aunque caigan 1000 a tu derecha y 10,000 a tu izquierda, si haces del Señor tu protector y te colocas junto a Él, entonces Él dará órdenes a sus ángeles para que te guarden en tus caminos. Así lo dice el Salmo número 90. Y pasamos ahora al tercer punto de la tercera meditación: la paciencia que necesitan las personas que tienen fuertes imperfecciones. San Francisco insiste en esto. Para tu alma, el mejor huésped que le puede llegar después de Dios es la paz. Pero esa paz no podrá vivir ni quedarse en ti si no tienes paciencia contigo mismo. Con el primer prójimo con el que necesitamos tener paciencia es con nosotros mismos. Cuidado con las impaciencias y las inquietudes y los apresuramientos en tomar resoluciones negativas cuando nos sentimos miserables, manchados y pecadores. La precipitación es señal de debilidad, decía un sabio. El tiempo no respeta lo que se hace sin él. Muchas veces, por querer desatar demasiado rápidamente un nudo, lo que hacemos es enredarlo más y más. Si hubiéramos procedido despacio y con calma, lo habríamos logrado desatar con mayor facilidad, pero no, a veces queremos hacerlo rápido. Quizás alguno de ustedes me podría decir que la perfección que desea obtener se está tardando demasiado en llegar. Yo le diría: paciencia. Recuerda que Roma no se construyó en un día, ni tampoco las pirámides de Egipto en un año. Precisamente porque las hicieron muy despacio y con paciencia, por eso es que duraron. Otra persona me podría decir que en su pasado hizo muy poco bien y muchísimo mal. Bueno, así es, ¿quién lo va a negar? Pero con llorar por la leche derramada no ganamos nada. Derramada quedó y por más que lloremos y suspiremos, ya no la vamos a recoger. Así que, en vez de andar suspirando y llorando por el pasado, ¿por qué no dedicar más bien nuestra inteligencia en planear cómo comportarnos mejor en lo futuro? Esto último sí produce buenos frutos. En lugar de llorar por la leche derramada, me pregunto, ¿dónde puedo colocarla para que ya no se derrame? ¿Qué balde o qué vaso puedo utilizar para que ya no se vuelva a tirar? Toma en cuenta que en la vida espiritual no tenemos por qué inquietarnos al sentirnos unos pobres principiantes, porque la vida de santidad es como un convento donde nosotros no pasaremos nunca en esta tierra de ser unos simples novicios, unos pobres principiantes. Y no solo merecemos el calificativo de novicios y principiantes, sino que muchas veces seríamos dignos de expulsión y de reprobación más que de aceptación a esta vida de santidad. Sin embargo, tenemos que hacer esfuerzos todos los días por obtener algún progreso en nuestra perfección. Y ante esto, alguien más podría preguntarse, pero es que yo reconozco que por mis culpas y mis pecados se ha retrasado mi progreso en la perfección y en la santidad. ¿Cómo puedo hacer entonces que no me ataque la tristeza y la inquietud? Bueno, San Francisco respondería así: hay que entristecerse por las faltas cometidas, pero con una tristeza tranquila que no desanime, que no lleve a dejar de luchar ni nos paralice en hacer el bien. Suspiramos de santa tristeza, pero nos levantamos y seguimos avanzando. Recuerden, quien no deja de caminar, termina por llegar. Y pasamos ahora a la cuarta meditación, que tiene como título Dos enemigos mortales de la paz. Punto primero. Ten cuidado con una zona muy peligrosa. Algo sumamente dañino para la paz de nuestra alma es cuando nos refugiamos en nuestras zonas de autoderrota
hice mal esto, me porté mal aquí no respondí adecuadamente, etc. Y cuando nosotros centramos nuestra atención en esto, recibimos mensajes nerviosos que tratan de quitarnos la paz, y lo peor de todo sería malograr nuestra felicidad respondiendo a esos mensajes con comportamientos de autofrustración. Más bien, tendríamos que hacernos estas dos preguntas. ¿Qué gano yo con estos comportamientos de tristeza, de derrotismo, de desánimo y frustración por haber fallado? Y la segunda, si no gano nada, ¿para qué lo sigo repitiendo? Si seguimos teniendo comportamientos de autoderrota, neutralizamos y paralizamos nuestro progreso. No hay gente más paralizada para poder triunfar que aquella que se imagina que ya no podrá triunfar. ¿Y entonces qué podemos hacer en contra? Con pensamientos constructivos hay que destruir los pensamientos autodestructivos. Estos pensamientos hay que eliminarlos porque son erróneos. ¿Que caí? Sí, es cierto, no lo niego, pero con la ayuda de Dios puedo levantarme y emprender desde ahora mismo mi ascenso hacia la santidad y la perfección. Nada es imposible para Dios. Y si le pedimos algo que esté de acuerdo con su santa voluntad, sí lo va a conceder, dijo San Juan. Solamente si repetimos muchas veces estos pensamientos optimistas, lograremos alejar los pensamientos pesimistas. ¿Por qué quiero seguir con un comportamiento negativo y pesimista si esto no me trae sino males? Si ya me di cuenta que esto no es correcto, entonces voy a seguir una técnica que va a consistir en esto: sacar provecho de mis faltas pasadas para comportarme mejor en lo futuro. Al jugador de ajedrez le enseña a veces más para el futuro estudiar un juego que perdió que alegrarse por 100 juegos que logró ganar. Por otra parte, los militares, después de una derrota, estudian las causas de desastre para tomar precauciones para los próximos combates. Los grandes triunfadores han sufrido muchas derrotas, pero no se dedicaron a suspirar y a llorar, sino que las estudiaron y de ellas supieron sacar provechosas lecciones. Así que no te impacientes por tus faltas, dice el santo de la bondad. No te impacientes ni te desanimes. El profeta decía: lo que los va a salvar será tener calma y estar muy alerta para no dejarse sorprender por los futuros ataques del enemigo. Obremos contra nuestros pecados y debilidades, pero obremos con dulzura y paz. No hagamos demasiadas reflexiones sobre las caídas que hemos tenido, ni sobre los ataques traicioneros que nos ha hecho el amor propio, porque revolcar alcantarillas llena el aire de infecciones y hace muy difícil el respirar bien. ¿Que nuestras faltas son muchas? Pues dice el Señor: aunque tus pecados hayan hecho tu alma más roja que lo más rojo que exista, yo la volveré blanca como la nieve. Hay que recordar que Dios no se cansa de perdonar si nosotros no nos cansamos de pedirle perdón y, claro, de luchar por no ofenderlo. Segundo punto de esta meditación: tácticas para no seguir teniendo tantas derrotas. Ay, padre, es que es muy difícil no ser derrotados. Yo diría que es difícil, pero no es imposible. La palabra imposible no puede existir en lo espiritual para los que creemos y esperamos en la ayuda de Dios. Ay, padre, es que mis pecados pasados me llenan de tristeza. Pues cambia esas quejas inútiles por planes para el futuro. Tu cerebro puede producir varias soluciones por minuto, y si lo ilumina el Espíritu Santo, esas soluciones pueden ser maravillosas. No te dejes inmovilizar ni por las tristezas del pasado, ni por el miedo a caer en el futuro. A ver, piensen un poco. Si suman todas las preocupaciones y tristezas que han tenido, yo les pregunto, ¿qué han arreglado con esas preocupaciones? ¿Nada? En cambio, sí se han llenado de angustia y de pesar. La pregunta sería, entonces, ¿para qué seguirse llenando de preocupaciones? ¡Ay, es que nosotros solos no podemos arreglar nada!
Claro, clarísimo que nosotros solos no somos capaces ni de arreglarle una pata a una pulga coja. Necesitamos de alguien que nos ayude, y ese alguien es Dios. Y Él siente un gran deseo de ayudarnos y goza ayudándonos. Así que pidámosle muchas veces con aquellas palabras del Salmo: Dios mío, ven en mi ayuda. Señor, date prisa en socorrerme. La Sagrada Escritura nos dice que toda oración sube al cielo y regresa trayéndonos ayuda de Dios. Así que no nos dejemos inmovilizar por los desánimos por las faltas cometidas en el pasado, ni por los miedos a las faltas que podamos cometer en el futuro. Piensen que dejar de remar es dejarse llevar por las corrientes. La tristeza y los exagerados temores producen inmovilidad. ¿Cómo evitar esto? Recordando lo que Dios nos dice: ¿no estoy yo a tu lado? Y si yo voy contigo, que soy tu protector, ¿por qué vivir llorando? San Francisco de Sales dice: en vez de andar tristes y preocupados por tantas imperfecciones y faltas que cometemos, lo que debemos hacer es tenernos paciencia a nosotros mismos y tener valor para empezar cada día y a cada hora nuestra ascensión hacia la perfección. No hay mejor remedio para tener un dichoso final en la vida espiritual que volver a comenzar siempre a tratar de ser mejores y no imaginarse nunca que se ha hecho lo suficiente para lograrlo. Y continúa: es verdad que podemos dominar un poco nuestras pasiones y malas inclinaciones, pero nunca tan perfectamente que no haya en ellas alguna rebelión. Así como nunca lograremos mantener tan fija nuestra atención que no nos lleguen distracciones, así también sucede con nuestras inclinaciones al mal. Y tendríamos que inquietarnos y desanimarnos por sentirnos tan inclinados al mal y tan débiles para resistir a los ataques de los enemigos de nuestra santificación. No, ciertamente que no. Sin lucha no se forma el soldado, sin competidores no se esfuerza el atleta, sin tentaciones y malas inclinaciones no podemos demostrarle fuertemente a Dios que en verdad lo amamos y lo preferimos a todo lo demás. El que dice que nunca se ha manchado las manos es que no tiene manos. Nosotros sí nos hemos manchado, pero en vez de desanimarnos por ello, nos purificamos con el arrepentimiento y seguimos y seguiremos trabajando. Es muy probable que en la hora del juicio final no se premie tanto el número de victorias que hemos obtenido, sino más bien nuestra constancia en luchar. Tercer punto de esta meditación: dos enemigos muy traicioneros. Quien se imagine que por angustiarse por el pasado o afanarse por el futuro ya va a solucionar algo, demuestra con esto que no tiene sentido de la realidad. Hay dos preocupaciones tan dañinas como un veneno: la tristeza o desánimo por el pasado y el miedo por el porvenir. Estas dos cosas son dos despilfarros de energía totalmente inútiles. ¿Qué es despilfarrar? Gastar inútilmente. Vivir tristes por lo pasado o asustados por lo futuro es despilfarrar, gastar inútilmente las energías y la alegría presente por estar recordando lo que ya no se puede cambiar en el pasado y por estar afanándose por lo que todavía no ha sucedido ni ha llegado. Hay dos sentimientos que no solamente son inútiles, sino que hacen un peligroso daño al espíritu y al cuerpo: mandar la memoria al pasado a revolcarse en el pozo negro de las debilidades cometidas y mandar la imaginación al futuro a inventar males que no se sabe si van a llegar. Y hay una estadística curiosa y bastante fea, que muchas personas viven tristes no por lo que les está sucediendo ahora en el presente, sino por estar recordando algo amargo que les pasó en el pasado o por el susto de algo malo que les puede suceder en el futuro. Llevan siempre, diría yo, sobre su cabeza dos cadáveres: el ayer que ya se murió y el mañana que probablemente va a nacer abortado, o sea,
que no va a ser lo que imaginan con tanto miedo. Y a propósito de esto que estoy mencionando, quisiera preguntarte a ti que estás escuchando este programa, ¿en qué tienes constantemente tu mente, tu pensamiento? Si estás viviendo el presente, seguramente estarás lleno de alegría, de entusiasmo, gozando de las cosas positivas y también tratando de corregir las negativas. Pero si tienes la costumbre, y en este momento incluso está sucediendo, que tu mente está en el pasado, recordando momentos tristes, caídas, errores, cosas que no hiciste y que deberías haber hecho, seguramente en tu corazón y en tu mente hay tristeza, preocupación, angustia. Y lo mismo si en este momento tu mente está en el futuro, imaginándote tragedias, conflictos, fracasos que todavía no han llegado. Por esta razón, San Francisco de Sales dice, hay que eliminar a estas dos grandes enemigas de la paz, el recordar el pasado en forma negativa y el mirar hacia el futuro también en forma negativa. Y retomamos el tema de las dos grandes enemigas de la paz que tendríamos que señalar con el dedo constantemente para que todo mundo las descubra. Enemigas feroces que quitan la paz del alma. Primera enemiga, la culpabilidad. Segunda enemiga, la preocupación. ¿En qué sentido? Miren, el mundo está poblado de personas carcomidas por el complejo de culpa, por un remordimiento amargo y desanimador por algo que hicieron mal, que no debían haber hecho y que sí hicieron, y por otra parte, asustadas y consternadas por algo que les puede llegar a suceder. Y ninguno de nosotros, todos los que estamos siguiendo este programa, incluso un servidor, somos la excepción. Ahí está la culpabilidad del pasado, la preocupación por el futuro. Estas dos enemigas de la paz nos atacan cada día a la orilla del camino por donde transitamos y nos hacen traicioneras emboscadas. Por eso hay que estar listos para rechazar sus ataques. Hablando del mismo tema, pero de otra manera, se podría decir que hay dos tumores que hay que extirpar de nuestra mente, la C y la P. ¿Cuál es la C? Ya lo dijimos, culpabilidad, y la P, preocupación. C más P igual a angustia. Si no echamos fuera estos dos tumores, no podremos pensar bien. ¿Y la culpabilidad qué es? Es fijar la memoria en faltas y debilidades de nuestra vida pasada, y de esta manera uno se siente abatido, molesto, por algo que hizo o dijo, o por algo bueno que pudo hacer y no hizo. Y estos malos comportamientos pasados llenan de aflicción el momento presente. A propósito de esto, San Agustín contaba que un hombre odiaba a un vecino porque le enturbiaba más arriba de su casa el agua que él tenía que beber. Eso es lo que hace esa mala vecina que se llama la culpabilidad. Enturbia con el recuerdo amargo del pasado el agua de felicidad y de paz que deberíamos tomar hoy. ¿Qué diríamos, por ejemplo, del hijo pródigo que después de que su padre tan amablemente le perdonó toda su vida pecaminosa, todo su pasado, él anduviera en su casa triste y cabizbajo recordando su mala vida pasada y pensando, ¿mi padre me habrá perdonado de verdad? ¿Qué piensan ustedes de esta actitud? Yo diría que es una gran desconfianza ofensiva para un padre tan bueno. Bien, después de entender este ejemplo, ahora nos toca analizarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces después de haberle pedido perdón a Dios y de haberle ofrecido serios propósitos de enmendarnos en nuestra vida de pecado, a veces estamos todavía tristes y cabizbajos dudando de que Él nos haya perdonado. ¿No es esto una ofensa a su inmensa misericordia? Por otra parte, si nosotros fuéramos Dios omnipotente, ¿andaríamos de intransigentes recordándole al pobre pecador arrepentido sus antiguas maldades? Yo creo que no.
Yo conozco, por ejemplo, a muchos padres de familia que cuando su hijo les ha pedido perdón por algo, nunca le vuelven a mencionar aquel error o aquella falta. Si un padre de familia se la pasara recordándole a su hijo las faltas, los errores que cometió hace 5 años, hace 10, hace 15, yo creo que sería un padre intransigente que en lugar de poner atención en las cosas positivas, en los avances de su hijo, estaría poniendo su mirada en un lugar equivocado. ¿Y por qué pensar que nuestro maravilloso Dios sí va a ser así de cruel con los que le hemos pedido perdón y queremos ser mejores en adelante? Creo que queda muy claro que no tenemos que poner nuestra atención en el pasado ni en el futuro, sino vivir agradecidamente el presente, aprendiendo de los errores pasados y no dejándonos atemorizar por aquellas cosas que aún no llegan. Especialmente invitaría el día de hoy a las personas que son muy imaginativas, muy creativas, a que la imaginación y la creación la pongan en una forma positiva. Porque hay personas que todavía no llega el futuro y ya están pensando en una enfermedad que les va a llegar, que se va a morir su hijo, que se va a morir su pareja, que va a venir un temblor, que va a caer un meteorito, que los van a asaltar en la calle. Yo me pregunto, llenando con tanta basura la cabeza, ¿cómo se puede tener paz? Creo que esto no es correcto, por eso hay que quitar estos dos tumores que decía San Francisco de Sales, la C y la P. Que así se te queden en la mente, C y P. ¿Qué dijimos que era C? Culpabilidad. ¿Para qué estás culpándote del pasado si el pasado ya pasó? Mejor corrige el pasado para que el presente sea mucho mejor. Y sobre todo, si eres cristiano, si eres católico, y sabes que los pecados veniales se perdonan asistiendo a misa, con un Padre Nuestro, con una obra de misericordia, asistiendo a la Santa Misa, bueno, saliste de misa, recibiste incluso a Dios nuestro Señor en comunión, ¿por qué sales cargando todavía con culpabilidad? Ah, Padre, es que la traigo desde hace mucho tiempo. ¿Qué no has confiado en Dios? ¿Eres como ese hijo pródigo que regresó a casa, lo recibió el Padre amoroso y sigue dudando de su amor y de su perdón? No, esto no es correcto. Incluso alguien hasta podría decirte que necesitarías no solamente aumentar tu conocimiento sobre la palabra de Dios, aumentar tu confianza en Dios, sino hasta a lo mejor acercarte a un terapeuta, a un psicólogo porque tienes algún problema grave de culpabilidad. Por otra parte, el miedo al futuro. Ese miedo que hace que muchas personas tengan marcada ahí en la frente una P mayúscula de preocupación. Preocuparme por algo que todavía no llega, pero no como aquella madre que se preocupa para que sus hijos tengan el desayuno temprano, sano, y fue al mercado a conseguir la fruta y se levantó temprano. No me refiero a este tipo de preocupación para que las cosas salgan bien, sino a aquella preocupación que aún todavía no suceden las cosas y ya me las estoy imaginando en forma catastrófica. Todo en forma catastrófico, como si me pusiera unos lentes negros que me hacen ver la vida negra. Bueno, si el problema son los lentes, cuando nosotros tenemos fe, confianza, esperanza y una gran cercanía a Dios, cuando elevamos nuestra oración a Dios, como lo dijimos en algún momento, cuando besamos un crucifijo, cuando hacemos alguna obra de misericordia, con estas pequeñas acciones hacemos que los lentes negros se conviertan, ¿por qué no decirlo?, en lentes rosas, en lentes de colores brillantes y maravillosos, que en lugar de ver el futuro en forma negativa, nos hacen verlo como una oportunidad que Dios nos da para poder mejorar nuestra vida, para corregir el pasado y para seguir en este camino de santidad.
para entender que si me caí, me puedo levantar, que si el pasado me dio una herida, Dios me ayuda a sanarla, que si en algún momento no hice algo que tendría que haber hecho, mi conciencia me ayuda a ser más responsable, que si mi corazón era muy pequeño, gracias a Dios, va creciendo en tamaño en el amor, y que si no tenía la información adecuada o la fe suficiente para enfrentar una adversidad, ahora la puedo tener. Pero algo sí, algo me queda muy claro, menos que mañana. Crezco lo que tengo que crecer hoy, pero con la esperanza y con la alegría y la certeza de que mañana podré ser mejor, y pasado mañana podré ser mejor, y así sucesivamente. Por ahora llega el momento de despedirnos, queridas amigas y amigos. Seguiremos hablando sobre el arte de aprovechar nuestras faltas, pero por ahora te recuerdo que tú nunca estás solo, porque de una o de otra manera, Dios siempre está en tu camino. Que Dios les bendiga.